Buen día, queridos hermanos y amigos. Muchísimas gracias por la invitación que la Iglesia ha extendido para que pueda compartir con usted esta mañana por medio de Germán. Un afecto muy grande poder volver a esta casa con Vivi, mi esposa que me acompaña. Ella nació en esta iglesia. Ella se bautizó en esta iglesia. Nos casamos en esta iglesia. Así que veo algunas caras de aquel entonces: Chapi, Betty, Cristian, Vivian, Liliana. Tengo los mejores recuerdos. Por primera vez tomé la palabra del Señor en esta iglesia. Tintín me obligó: toma, tenés que preparar. Así que tengo los mejores recuerdos de esta iglesia. Los saludos de mi mamá. Quería venir cuando le conté ayer que venía, ya estaba haciendo. Así que ella los guarda en el corazón a todos. Cuando vinimos a la iglesia Centenario fue un momento muy especial en nuestra vida como familia, y la iglesia de Centenario la contuvo muchísimo. El Señor la ayudó, la fortaleció. Pero la iglesia, la comunión de todos los hermanos de la iglesia Centenario, así que la familia está contenta y agradecido a todos ustedes, los que estuvieron en aquel entonces, los que están hoy. Ella los tiene en el corazón y como puede trata de entrar a la reunión apretando cualquier cosa, después lo escucha cuando la suben porque por ahí no escucha, no ve, pero bueno, es más, le dijo a Betty que tenía que venir. Llegó ayer Betty. Entonces, que tenía que venir, ya que no venía ella. Así que bueno, dejamos la nostalgia, los recuerdos, para entrar a ver en esta mañana, estudiar la palabra del Señor. Están viendo el libro de Colosenses, epístola de Pablo a los Colosenses. Ya vieron el capítulo 1 y 2. Yo le pedí a los chicos que pasaran un video que, de una forma distinta, les va a hacer un repaso del capítulo 1 y 2 que ya vieron, de una forma distinta, muy gráfica. Son 5 minutitos, así repasamos y nos ubicamos en lo que han visto para encarar el desafío de lo que viene ahora adelante. Dale. Por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y la carta está dirigida a un grupo de personas que Pablo nunca había conocido, que formaban una comunidad de iglesias que él no inició. Esta iglesia en Colosas fue iniciada por un colaborador de Pablo llamado Epafras, quien era de esa ciudad. Epafras había visitado a Pablo en prisión recientemente y le informó acerca de lo bien que estaban los colosenses en general, pero también le mencionó algunas de las presiones culturales que los tentaban a darle la espalda a Jesús. Así que Pablo escribió esta carta para animar a los colosenses a que aborden los asuntos que Epafras expuso y para retarlos a una mayor devoción a Jesús. El diseño de la carta y su flujo de pensamiento son muy fáciles de seguir. El movimiento inicial se enfoca en Jesús como el Mesías exaltado. Luego, Pablo continúa mostrando cómo su sufrimiento en la prisión es en dedicación a Jesús exaltado. Y después, aborda las presiones que están tentando a los colosenses para darle la espalda a Jesús. Después de esto, él explora la nueva manera de vivir que la resurrección de Jesús ha abierto para ellos. Así que la carta abre con 2 oraciones. Pablo primero agradece a Dios porque Epafras le comunicó que los colosenses han sido completamente fieles a Jesús, mostrando su amor por Dios y por su prójimo. Todo por la esperanza que tienen en la nueva creación que Jesús tiene preparada para ellos. Y continúa orando para que ellos crezcan en sabiduría y entendimiento acerca de Jesús. Y luego Pablo colocó un poema aquí para ayudar a los colosenses y a nosotros a hacer exactamente eso. Este es el centro del capítulo 1, un poema que se trata sobre el Mesías crucificado y exaltado. Tiene 2 versos paralelos y está lleno del lenguaje y las figuras de los libros de Génesis, Éxodo, Salmos y Proverbios. El primer verso es
Explora cómo Jesús es la verdadera imagen de Dios. En Él, todo el carácter y el propósito de Dios están encarnados en un ser humano. Él es el primogénito, una frase del Antiguo Testamento que expresa la estatura real de Jesús sobre toda la creación. Él comparte su identidad misma con el único Dios verdadero y creador, y a través de Él, toda la realidad ha sido creada, todos los poderes y autoridades, espirituales y humanas. Es en Jesús el Mesías que descubrimos al mismísimo autor y rey de la creación. Así que en el segundo verso descubrimos que Él es también el que está produciendo una nueva creación. Él es la cabeza de un nuevo cuerpo, lo que se refiere al pueblo de Jesús, la nueva humanidad de la cual su resurrección misma es un prototipo. En Él mora la presencia gloriosa de Dios manifestada en el templo. Así que es a través de la muerte y resurrección de Jesús que Dios ha reconciliado consigo mismo a la humanidad, a todos los poderes espirituales, a toda la creación. Este es un poema asombroso y Pablo continuará refiriéndose a él en el desarrollo de la carta. Así que primero nos muestra cómo la verdad de este poema transforma su propia experiencia de sufrir en prisión. Él está siendo castigado por anunciar al mundo griego y romano que Jesús es el Señor y el Rey resucitado. Así que su sufrimiento, piensa él, no es una señal de derrota. En realidad es su manera de participar en el mismísimo sufrimiento de Jesús, realizado como un acto de amor. Y así, sus dificultades en realidad son una causa de gozo. Él está en prisión por las sorprendentes noticias de que el Mesías resucitado de Israel está creando una nueva familia multiétnica. Y aún más, así como la gloria divina mora en Jesús, Jesús mora en y a través de su familia internacional. O como dice Pablo, el Mesías en ustedes, la esperanza de gloria. Luego Pablo aborda las presiones culturales que están tentando a los colosenses a darle la espalda a Jesús. Ellos estaban siendo confrontados por una combinación de politeísmo místico junto con una presión por guardar las leyes de la Torá. Todos estos nuevos cristianos habían crecido adorando los varios dioses griegos y romanos que gobernaban las diferentes arenas de la vida humana, y muchos de ellos simplemente concluyeron que Jesús era una deidad más a la que podían adorar. También existía una gran presión por parte de la comunidad judeocristiana para que estos no judíos completaran su compromiso con el Mesías, obedeciendo todas las leyes que se encontraban en la Torá. Específicamente, él menciona comer una dieta kosher, guardar los días sagrados y la circuncisión. Es un problema muy similar al que trató en la carta a los Gálatas. Para Pablo, ceder de cualquiera de esas dos tentaciones es transigencia, es fallar en entender quién Jesús realmente es y lo que Él hizo a su favor. Los colosenses solían vivir con miedo de los poderes espirituales y espíritus elementales, como Pablo los llama, pero Jesús venció sobre estos con su muerte y resurrección. Él liberó a los colosenses de cualquier obligación hacia ellos, de la misma manera en que Jesús cumplió a nuestro favor todas las leyes de la Torá, las cuales, de todos modos, nunca tuvieron el poder de transformar el corazón humano egoísta. Y entonces, en función de lo que Jesús hizo en su vida, muerte y resurrección, no les falta nada. No necesita ser complementado con obediencia a las leyes. De cualquier forma, Él es la realidad a la que todas las leyes de la Torá apuntaban. En lugar de las leyes, los seguidores de Jesús tienen el poder de ser transformados por su resurrección. Y eso es lo que Pablo continúa explorando. Lo que hemos visto en este video es un repaso del capítulo 1 y capítulo 2 de Colosenses. Ustedes lo han ido viendo domingo tras domingo. El tema de la epístola, el tema de la carta es Cristo es superior a todo. Cristo es todo. Y lo podemos dividir en dos partes. Justamente a mí me toca comenzar la segunda parte. La primera parte, Pablo les dice a la iglesia que estaba en Colosa, Cristo es todo, es suficiente. En ese poema que menciona el video, que está del 1.15 al 1.23, escribe Pablo una de las expresiones más grandes acerca de la persona de Cristo en la palabra de Dios. Él dice ahí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en el capítulo 2 van a mostrarle la realidad que pasaba en la iglesia de Colosa, lo que Epafras le había comentado a Pablo.
¿Sabe una cosa? Vivimos en una cultura de mucho misticismo, filosofía, dioses griegos, dioses romanos. No entienden, tienen miedo. Y por su parte hay algunos que le dicen, tienen que aferrarse y cumplir todo lo que dice la ley, todo lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces, luchaban con ese misticismo y con ese legalismo que estaba. Y Pablo va a escribir esta carta y va a decir, no a los dioses, Cristo cumplió la ley, pero Cristo está por sobre todo. Y empieza la segunda parte, que es a partir del capítulo 3, donde viene la parte práctica, la práctica en la cual la iglesia de Colosas debía vivir, debía poner en práctica, vivirlo, y nosotros también. Entonces el capítulo 1 y 2, y lo que vamos a leer ahora, es justamente la bisagra que abre a la segunda parte. Yo invito a que abran entonces lo que tienen la Biblia o el teléfono en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 al 4, que es la meditación del día de hoy. Colosenses 3, 1 al 4. Dice así, yo leo Reina Valera 60, tengo también nueva versión internacional. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros, ustedes, también serán manifestados con Él en gloria. Pablo va a escribirle acá en estos 4 versículos, que es lo que vamos a tratar de meditar en esta mañana, y les hace una exhortación, un llamado a la iglesia que está en el versículo 1 y 2. Y en el 3 y 4 le va a decir cuál es el propósito. ¿Por qué? Yo les digo, miren, pongan la mirada, ya lo vamos a ver, en las cosas de arriba. El por qué, el propósito de esa exhortación. Comienza diciendo, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Versículo 1. Esto es la continuación de lo que venía diciendo desde el versículo 20 del capítulo anterior. Si ustedes ven allí en la Biblia, se van lo que posiblemente hayan visto en el estudio anterior. Pues si habéis muerto con Cristo, 2:20, en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques? ¿Por qué, si ustedes han muerto a la antigua vida, todavía se aferran a ese legalismo que los que tenían una cultura, un trasfondo, una historia judía, lo querían llevar en práctica en Colosas? No hagan esto, no hagan esto, cumplan esto. Lo vieron ahí en los dibujitos que nos mostraba justamente eso. Porque ustedes han muerto en Cristo. Y nos trae esta expresión al pasaje que Pablo escribe a la iglesia que estaba en Galacia, en Gálatas 2:20. Un pasaje muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Muerte y vida. Eso es lo que Pablo está desafiando y exhortando a la iglesia en Colosas y nos desafía hoy. Hagan morir. Así como nosotros decimos, con Cristo hemos estado crucificados, hemos terminado nuestra anterior vida. Lo que algunos decían, los rituales de la ley, la filosofía, los dioses de acá, el pensamiento, eso tiene que terminar. Porque nosotros no estamos muertos y Cristo está vivo. Nosotros tenemos vida. En Efesios, Pablo dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra religión, en nuestro pensamiento, en nuestra ideología, Él nos dio vida. Es lo que dice Gálatas 2:20, es lo que dice acá Colosenses 2:20. Y es el desafío, es la exhortación. Y nos va a decir, ustedes
Un día fueron crucificados con Cristo y ahora tienen que vivir una vida diferente. Es muy interesante que en estos 4 versículos aparece 3 veces la expresión con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, versículo 1. En el versículo 3, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Y en el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Ese Él es un pronombre, tiene acento. Y cuando está el pronombre, podemos cambiar el pronombre Él por el nombre. Entonces, nuevamente aparece la expresión con Cristo. 3 veces Pablo escribe y dice con Cristo. Y yo quisiera que en esta mañana repasemos estos 3 con Cristo. El primero está allí, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. El primer con Cristo se está refiriendo al pasado. El primero, el 3:1, se está refiriendo al pasado y se refiere a la obra que Cristo hizo a favor de cada uno de nosotros. Eso se llama justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz. Romanos 5:1. Y un poquito más adelante, Romanos 5:8 dice, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ninguna. Entendemos bien lo que es el concepto de esa palabra ninguna. Es difícil definirla. ¿Cómo definimos la palabra ninguna? Ninguna. Ninguna. Ninguna condenación. Porque estamos con Cristo. El primer con Cristo apunta hacia el pasado. Él cerró ninguna condenación. No te queda nada pendiente. Hay para los que están en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo va a recordar algo más porque ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, y va a decir una expresión muy particular. ¿Cómo dice que está Cristo? A la derecha. ¿Pero cómo? Como están ustedes, sentados, no como yo que estoy parado. A veces nosotros lo pasamos de alto, estas pequeñas palabras, pero acá la forma en que Pablo dice Cristo está sentado. ¿Por qué dice que está sentado? ¿Por qué va a decir que está sentado a la diestra de Dios? En el Antiguo Testamento, todos los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo, en el lugar santo, había una mesa, pero no había sillas. ¿Por qué lo dice Hebreos capítulo 7, capítulo 8? Porque los sacerdotes llegaron a ser muchos, porque continuamente tenían que sacrificar. Y hasta el punto que los sacerdotes, los que sacrificaban los animales, iban por turno. A vos te toca, vamos a decir, de 8 a 10, otro de 10 a 12. Estaban permanentemente sacrificando los animales en el altar. Entraban en lo que era el tabernáculo, la tienda, el lugar santo, se limpiaban porque se ensuciaban con el animal, con la sangre, con la tierra. Había que tomarlo el animal, por más que estaba preparado, se ensuciaban, se limpiaban y entraban al lugar santo, estaba la mesa con los panes, pero no había silla. Y el libro de los Hebreos nos va a decir que los sacerdotes llegaron a ser muchos porque su ministerio continuaba permanentemente. Pero en el mismo libro de Hebreos nos va a mostrar y nos va a decir que Cristo entró una vez y para siempre y ofreció un sacrificio. Y es el sumo sacerdote. Hay un himno que cantábamos hace muchos años. Chapi se debe acordar. Allí sentado está el sacerdote fiel. Carlito también, ¿te acordás? Su obra terminada está. El hecho de que acá mencione que Cristo está sentado es que su obra como sacerdote está completa y se sentó. Imaginemos, yo cuando leo estas historias trato de imaginarme el sacerdote que ofrecía los animales allí en el altar, abrió el velo, entró hasta el lugar santísimo, habiendo ofrecida su propia sangre y se
sentó. Por eso Pablo va a decir, yo veo a Cristo sentado. La obra está terminada. Esto se llama justificación. Ninguna condenación. No hay que hacer nada. No tenemos que venir el domingo para que Dios nos justifique, sino porque Él me justificó y yo quiero vivir una vida que agrade a Él. Es que vengo los domingos, es que anuncio, es que predico, es que oro, es que leo, es que vivo como Él quiere. Él está sentado a la diestra de Dios. Y Él sentado intercede por cada uno de nosotros. Su ministerio cambió. Ya no ofrece sacrificio. Intercede por cada uno de nosotros. Juan va a escribir en el capítulo, al final del 1 y el versículo 2, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él intercede. El que está sentado a la derecha de Dios, intercede. Esperando, como decía el Salmo, y como Pedro lo menciona en Pentecostés, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, le dijo Dios a Jesús, porque terminaste tu obra, hasta que venga la consumación de los tiempos, hasta que en un futuro Él se va a poner de pie, pero hoy está sentado, intercede por nosotros. Su obra ha terminado, no hay ninguna condenación para los que estamos allí. Ya que pues habéis resucitado, busquen. Ese busquen es, si ustedes lo ven en el original, dice estén buscando. Es un presente continuo. Estén buscando las cosas de Dios, no las cosas materiales. A veces nos preocupamos por las cosas cotidianas. Es la misma idea que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se van a añadir. Busquen, estén buscando permanentemente. Ese es el primer con Cristo que encontramos allí, que nos habla del pasado, que nos habla de que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. No te olvides que todos hemos sido salvos por gracia. Ninguno merecía ser salvo, porque todos éramos pecadores. Por gracia somos salvos, por la fe. Pablo va a decir que esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nadie lo merecía. Nadie lo merecía. Por eso, ninguna condenación está para los que están con Cristo. Por eso la palabra de Dios nos muestra esta muerte y esta vida, esta resurrección, a una nueva vida, a que nuestra vida esté enfocada en las cosas de arriba, como escribe Pablo, en las cosas de Dios. Dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Dice la Nueva Versión Internacional, concentren su atención en las cosas de arriba y no en la de la tierra. La palabra allí que aparece en el versículo 2, donde dice poner o concentrar, en el griego es froneo. Yo de griego no sé absolutamente nada, les aviso. Así que, pero la palabra quiere decir ejercitar la mente. ¿Vieron cuando nos dice tenés que ejercitarte la mente, tenés que ejercitar un trabajo? Entonces algunos comienzan a hacer palabras cruzadas, a los que les gustan más los números hacemos un sudoku, o ejercitamos en tareas manuales, en alguna pintura, en alguna manualidad, carpintería. Yo para eso 0, -10. Estamos ejercitándonos. Y acá nos está diciendo, ejerciten la mente en las cosas de arriba. Y me viene a la mente lo que Pablo le decía a la iglesia que estaba en Filipos.
Hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en esto, en algo, en esto, pensad. Ejercitemos la mente espiritual pensando en las cosas de arriba. ¿Cuáles son? Las cosas que están buenas, las cosas sanas, puras. Más adelante, lo van a ver en los domingos sucesivos, va a confrontar Pablo, porque a partir del 3 pasa a ser práctico. Por tanto, dice el versículo 5, que no es, nos toca hoy, por tanto, ustedes tienen que dejar todo esto. Les dice, por tanto, dejen inmoralidad sexual, impurezas, malos deseos, malas palabras, pero también le dice enojo, ira, calumnia, lenguaje obsceno. Por tanto, dejen todo eso. Y en el versículo 12, Nueva Versión Internacional, vuelve a decir, por lo tanto, vístanse como escogidos de Dios. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Amable, paciente, humilde. Y por sobre todas cosas, buenas palabras. Que habiten ustedes la palabra de Cristo. Ya no palabras obscenas, palabras fuertes, palabras hirientes, sino que sea la palabra de Cristo. Lo van a ver más adelante. Entonces, el desafío es, estén pensando, ejerciten la mente en la palabra de Dios, en Dios, en Dios. No en lo que me dijo fulano, en lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer mañana el lunes. Enfoca tu mente en las cosas de Dios. Y tiene que haber un cambio. Lo van a ver más adelante. Versículo 3. Versículo 3. Pues ustedes han muerto y su vida está escondido con Cristo en Dios. Acá tenemos el segundo, ¿ves que aparece en estos 4 versículos? Con Cristo. Dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y acá está diciendo el presente. Este con Cristo nos habla de hoy. El otro con Cristo nos hablaba del pasado. ¿Se acuerdan? La justificación. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Utiliza 2 preposiciones. Está bien, Cristo es Dios, es el ser divino, pero que se manifiesta y se expresa en 3 personas. Y cuando yo repasaba esto, con Cristo en Dios, yo quiero decirle, le voy a ilustrar de una forma. Yo estoy esta mañana con Viviana en la iglesia del Centenario. Y Cristo les va a decir a Pablo le decía que Cristo está con ustedes en Dios. Cristo está con ustedes en Dios. ¿Entendemos las 2 preposiciones cómo juegan? Hoy nosotros estamos, como va a expresar en alguna parte el apóstol Pablo, nuestra vida está escondida en Cristo. Porque estoy con Cristo y en Dios. Yo no puedo ver qué hay acá adentro. ¿Qué voy a ver? Las manos de Cristo y las manos de Dios. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 27, el Señor dice estas palabras: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor a todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre.
Nuestra vida hoy está escondida en Cristo. Estamos en las manos de Jesús. Esas manos que llevan en su cuerpo las marcas de la cruz, que nos recuerda que hemos sido justificados. Estamos en las manos del buen pastor. Pero juntamente con esa, la mayor seguridad es que estamos en las manos del Padre. Y, como dice acá el Señor, nadie es nadie. Nada nos puede separar de las manos de Dios. Romanos capítulo 8. Versículo 31, pasaje muy conocido. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Hace una pregunta el apóstol Pablo. Está terminando Pablo acá cuando llega a Romano lo que había comenzado en el capítulo 1, versículo 16, una magnífica exposición, la culpabilidad del hombre, la justificación, la salvación. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí hay un signo de interrogación, hay una pregunta. Yo siempre les digo, cuando hablo, que las preguntas hay que responderlas. Pero respóndelas vos en tu corazón, escribílas vos en tu corazón. ¿Quién, pues diremos, quién contra nosotros? Nadie. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Claro que sí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos justifica. ¿Quién nos condenará? Respondemos, nadie. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. Nuevamente la expresión esta, de la derecha de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Indigencia? Dice la Nueva Versión Internacional. ¿Peligro? ¿Violencia? ¿Nos puede separar del amor? ¿Nos puede romper las manos de Dios? Pues estoy convencido, va a decir Pablo, cuando va terminando esta magnífica exposición, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, yo no los veo, dice Pablo, pero ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna toda otra cosa creada. Ahí cuando habla de toda cosa creada, habla de lo que nosotros vemos y lo que nosotros no vemos. Hay muchísimas más cosas creadas que nosotros no vemos. Nos podrá separar del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy nosotros estamos con Cristo, escondida en nuestra vida, en las manos del Señor y en las manos de Dios, y demanda de su pueblo un llamado a la santificación. La primera del versículo 1, con Cristo era la justificación, era el pasado. Hoy, por eso, Colosenses, dejen esto. Ahora hagan esto. Pablo va a confrontar y va a mostrar en Efesios un pasaje parecido más adelante. Y dice, el que robaba, no robe más, sino que trabaje. Así ayuda a su familia, a los hermanos. Tiene que haber un cambio y eso se llama santificación. Sabiendo que nadie nos va a separar de las manos de Cristo y del Señor. ¿Recuerda?
Repasa después los versículos. Romanos 8, 31 al 39. Nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Y volvemos al último versículo de Colosenses. Pues si ustedes han muerto en su vida y su vida está escondido con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Con Él, es Él, ya lo dije, es un pronombre. Podemos escribir el nombre, con Cristo en gloria. Y este último con Cristo nos habla del futuro, lo que la Biblia le llama la glorificación. Entonces, el primero habla del pasado, ninguna condenación. El presente, estamos en las manos de Dios, nadie nos arrebata, pero un desafío, cambiemos. Y el futuro, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, es la vida nuestra, se manifieste, ustedes serán manifestados con Él en gloria. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho. Está en 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Cuando los años van pasando y vamos sintiendo el peso de los años y vemos que nuestro cuerpo se va desgastando y limitando, miremos la realidad de lo que Dios nos ha dejado. 2 Corintios 4, 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros, dice Pablo, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Dice la versión Reina Valera, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y peso de gloria. A veces la carga que nos toca pasar día a día es pesadísima. No soportamos a veces dificultades económicas, familiares, de salud. Nuestro cuerpo va pasando. Pero Pablo va a decir, pues este sufrimiento ligero y efímero. Es difícil decir que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que, en conclusión, dice Pablo, no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, en lo que ya que lo que se ve es pasado, es material, es de acá, de esta tierra, mientras que lo que no se ve es eterno. Porque dice el 5.1, sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo le llama, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice la Nueva Versión Internacional, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en la que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida con manos humanas. Cuando habla de este tabernáculo o esta tienda de campaña, ahí está ilustrando esta carpa. Habla de este cuerpo, de este envase, que ya está desgastado. Y va a decir, porque este es nuestro estuche humano, que dura 60, 70, 80, 90 años, de una vida útil que se acaba. Se deshace. No dice tendremos. ¿Qué dice? Tenemos. En el original también tiene un verbo presente. Tenemos de Dios una casa, un edificio, no hecha con manos humanas, sino que la hizo Dios. Así que cuando pensamos en las dificultades que nos toca todos los días, pensemos
que Pablo nos dice, el Señor nos dice por medio de Pablo, esta leve tribulación así, pero vos no sabés lo que es. Tiene que producir en nosotros una esperanza de gloria, porque tenemos en Dios, no dice tendremos, tenemos en Dios una casa eterna. Hace una semana falleció un gran teólogo en los Estados Unidos, John MacArthur, y una de las expresiones que decía, una plaquita que le ponen, no sé si fue la expresión de él o no, me voy al cielo, a donde está mi Dios, mi Señor, mi casa, mi ciudadanía, mi galardón, mi esperanza. Y seguí enumerando más cosas. Lo único que dejamos acá es este estuche, este cuerpo, y los recuerdos de nuestros familiares, amigos. Pero en el cielo tenemos la esperanza de Dios. Tenemos al Señor, al Padre, la vida eterna. Nuestro nombre inscripto, un galardón, una corona, una casa. Primera Juan 3. Versículo 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía falta, no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Esta es nuestra esperanza. Si nosotros creemos que nuestra esperanza está en nuestros bienes, en nuestro trabajo, en el banco, en la billetera virtual, en el celular que tenemos, todo es efímero. Lo que tenemos depositado en el cielo es eterno. Y un día va a hacerse realidad. Va a hacerse una realidad. Con Cristo en el pasado, Él nos justificó. Ninguna condenación hay. Con Cristo en el versículo 3, en el presente, estamos con Él y nadie nos va a arrebatar de su mano. Pero demanda que dejemos, que cambiemos, que seamos santos. Y con Cristo un día vamos a estar y le vamos a ver, no por un tiempo, por la eternidad. El que tiene esta esperanza se purifica, se alienta, se anima para el día de mañana. Cristo nos libró del pasado, de la pena del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo nos libra hoy presente del poder del pecado. Y Cristo nos va a librar o nos librará de la presencia del pecado cuando Él se manifieste y cuando seamos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo repito, nos libró pasado de la pena del pecado, nos libra del poder del pecado y nos librará de la presencia del pecado. Las tres son con P, para que recuerden. La pena o el castigo, el poder y la presencia del pecado.
ya que han resucitado, ya que hemos resucitado con Cristo. Porque siempre decimos, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estamos con Cristo. Y el versículo 5, que creo que es el que le toca el domingo que viene, por tanto, ahí empieza Pablo a ser bien práctico. Este es el desafío que el Señor nos presenta para los que estamos con Cristo. Con Cristo. No le pregunté a Germán a qué hora tenía que terminar. A veces los que hablamos un poquito largo, empezamos a mirar el reloj, veo que creo que está funcionando bien porque aquel está atrasado, me puedo ir por aquel entonces, pero no, están los chicos, está el almuerzo, pero antes que terminemos vamos a participar de los símbolos, recordando lo que hizo Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Hay un pasaje que cada vez que lo leo está en 1 Corintios capítulo 11. Pablo le escribe a la iglesia que está en Corinto, que era una iglesia igual que nosotros, muy desordenada. Y habían hecho cosas, y Pablo dice, yo voy a tener que corregir porque ustedes se están portando mal. Él tenía autoridad apostólica, era apóstol, así que de parte del Señor hablaba. Y resulta que cuando hacían la cena del Señor en particular, y algunos venían y comían un montón, otros llegaban tarde, otros cuando llegaban ya no había para compartir, era distinto. Es más, no había banco, no había mesa, era otra forma, pero lo esencial no es el contexto, es la esencia. Entonces Pablo dice en el capítulo 11, es más, le dice, lo que ustedes están haciendo no es la cena del Señor o la mesa del Señor. Versículo 23, 1 Corintios 11, 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto yo lo recibí del Señor y se lo enseñé a ustedes y se los recuerdo. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes, por nosotros, es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo esta copa del nuevo pacto de mi sangre. Haced todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, y yo quiero detenerme unos minutitos acá. En conclusión, así pues, todas las veces que comierais de este pan y bebierais de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y resulta que así como nosotros hablamos con Cristo en Colosense, miraba al pasado, al presente y al futuro, la cena del Señor, la mesa del Señor, estos símbolos, pan común y corriente, vino común y corriente, no tiene nada de especial. Nos quiere dejar una enseñanza espiritual. Porque dice, versículo 26, porque cada vez que coman de este pan, presente, cada vez, por eso lo hacemos periódicamente, cada vez nos habla del presente. Hoy estamos acá, nosotros. Antes hubo otros hermanos, amigos, no sabemos quiénes van a venir después, pero el presente es la mesa del Señor. El Señor está presente. Estuvo presente desde Pentecostés, en Corinto, en Colosas, en los primeros años de la iglesia aquí en Vida Centenario. Y hoy está presente acá con nosotros. La cena del Señor, la mesa del Señor tiene esta proyección presente todas las veces. Tenemos un privilegio de estar en esta mañana y debemos darle gracias al Señor. La proyección del presente, dice el versículo, proclama o la muerte del Señor anunciamos. Y ahí nos damos vuelta y miramos hacia el pasado, la mesa del Señor, la cena del Señor, el pan y la copa. No solamente nos recuerda, hoy estamos aquí, el Señor está con nosotros, sino que miramos al pasado y decimos la muerte
del Señor, que fue una sola vez, como ya lo dije, y como lo dice, una vez y para siempre. Así que la mesa del Señor, la cena del Señor, estos símbolos nos proyectan hacia el pasado. Presente hoy, domingo 3 de agosto. El pasado, la cruz de Jesús. Pero termina el versículo, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Un día, cuando Él venga, lo que decíamos en el último, con Cristo, cuando Él se manifieste, la mesa la vamos a desplazar. No va a haber más pan y vino, porque le veremos a Él tal como Él es. Esto es un recordatorio. Esto es como la foto que nosotros tenemos puesta del familiar que no está. Posiblemente algún hijo se ha ido de viaje, no está, vive en otra ciudad, en otro pueblo, y tiene la foto ahí, y lo recuerda. Pero cuando viene a la casa de visita, o viene a la casa y se vuelve, ya la foto no es importante, porque le ve cómo está. En esta mañana tenemos acá pan y tenemos vino, para recordarnos, porque nosotros nos olvidamos de que Él murió por nosotros y que Él un día vuelve. Y cuando Él vuelva, no va a haber más mesa. Él va a estar en medio de nosotros. Los invito a que oremos, así después participamos como lo hacen los hermanos aquí, dando gracias a Dios por Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos y que estás en medio nuestro, gracias te damos por todo lo que nos has dado en Cristo Jesús. Todo ha sido dado por gracia y más gracia, porque nosotros no merecíamos nada. Y cuando vemos lo que Cristo hizo, hace y hará por cada uno de nosotros, queremos que de nuestro corazón brote agradecimiento y exaltación a tu nombre y a Cristo Jesús. Vamos a participar del pan, que nos recuerda que Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de lo que nosotros disfrutamos hoy, fue sobre Él. Y en su sangre hemos tenido perdón de pecados. Queremos hacer presente en nuestra mente y en nuestro corazón la obra de Cristo Jesús hecha a nuestro favor. Derrama tu bendición y toda la gloria para ti y para el Señor Jesús, nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén.